Bueno, imagina esto. Estás caminando por un bosque en pleno invierno. La niebla es espesa, el silencio es total. Y de pronto escuchas un aullido profundo, ancestral. Uno que no se ha oído en miles de años. ¿Qué pasaría si te dijera que los depredadores ápice de hace 10.000 años, conocidos como los lobos terribles, los famosos dire wolves del hemisferio occidental, han regresado? Así es. Aunque suene como ciencia ficción o parte del guión de una película, es real. Recientemente, la empresa colosal Biosciences, la misma que ya está trabajando en traer de vuelta al dodo y al tilacino, ha hecho una afirmación que ha sacudido al mundo científico y al público en general. Aseguran haber logrado la desextinción del primer animal extinto del mundo. Nada más y nada menos que el lobo terrible. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo fue posible esto? ¿Qué tecnología, qué ciencia, qué conocimientos están detrás de este logro aparentemente imposible? Y más importante aún, ¿qué tan cierto es todo esto? Vamos a descubrirlo juntos, en este video. Todo comienza en el siglo XIX. Desde aproximadamente el año 1850, diversos paleontólogos y exploradores comenzaron a encontrar fósiles de un gran cánido, una especie de perro salvaje, en diferentes puntos de América del Norte. Los cánidos, como sabrás, son una familia de animales que incluye a criaturas que se parecen mucho a los perros: lobos, coyotes, zorros, perros salvajes africanos y, por supuesto, nuestros propios perros domésticos. Finalmente, en el año 1858, un paleontólogo estadounidense analizó cuidadosamente uno de estos fósiles y llegó a una conclusión impresionante. Decidió clasificar a esta bestia extinta como una nueva especie de cánido y le dio un nombre que hasta hoy provoca asombro y respeto: Canisdirus, o en español, el lobo terrible. Fue así como este legendario depredador pasó a formar parte del mismo género que los lobos modernos, conocidos como Canis lupus, y también de los perros domésticos, lo que colocó al lobo terrible como un pariente cercano, directo, de estas especies actuales. De hecho, la relación genética entre el lobo terrible y los lobos modernos es tan cercana que se puede comparar con la que existe entre los seres humanos y los neandertales, o incluso entre leones y tigres. Son diferentes, sí, pero comparten un ancestro común no muy lejano. Durante la Edad de Hielo, los lobos terribles no eran solo un tipo más de lobo. Eran los más grandes, los más fuertes y, sin duda, los más temidos. Eran aproximadamente un 25% más grandes que los lobos grises actuales, lo que les daba una clara ventaja en fuerza y tamaño. Estos imponentes depredadores no cazaban presas pequeñas. Su dieta incluía gigantes del Pleistoceno, los bisontes latifrons, enormes y musculosos, los mamuts lanudos, cubiertos de pelo y con colmillos colosales, y hasta los perezosos terrestres gigantes, criaturas que podían alcanzar el tamaño de un oso. ¿Y cómo lograban cazar a semejantes bestias? Gracias a sus mandíbulas extremadamente poderosas, capaces de ejercer una fuerza brutal, y probablemente gracias a un comportamiento social cooperativo, muy al estilo de las manadas modernas, los lobos terribles eran, sin lugar a dudas, los reyes indiscutibles de su ecosistema. Hoy, tras miles de años de extinción, y con el avance de la ciencia genética, su posible regreso plantea preguntas fascinantes y preocupaciones reales. ¿Qué papel jugarán en nuestros ecosistemas modernos? ¿Estamos preparados para convivir con criaturas del pasado? Y sobre todo, ¿de verdad hemos logrado traer de vuelta a los muertos? Pero en el momento en que el clima comenzó a calentar y la caza humana aumentó en América del Norte, ocurrió algo devastador. Muchas especies de animales grandes,
que una vez dominaron la región, comenzaron a desaparecer. La falta de presas para cazar llevó a la extinción de varias de estas criaturas, incluyendo al majestuoso lobo terrible, también conocido como Canis dirus, que desapareció hace unos 10.000 años. Era una era muy diferente a la actual, y con el paso de los siglos, la naturaleza fue transformándose, dejando atrás vestigios de un pasado que ya no conocemos. Sin embargo, no todos los lobos corrieron la misma suerte. Los lobos grises, que cazan animales más pequeños en su entorno, lograron adaptarse y sobrevivir a lo largo de los milenios, llegando hasta el presente en el que los conocemos hoy. Son la versión moderna de los lobos que alguna vez compartieron esos vastos territorios con el temible lobo terrible. Ahora bien, lo que te voy a contar a continuación realmente va a sorprenderte. Prepárate. Aproximadamente 150 años después del descubrimiento del lobo terrible, un estudio genético contemporáneo realizado en 2021 dejó al mundo boquiabierto. Lo que descubrieron los científicos fue algo completamente inesperado. El lobo terrible, tan emblemático de la prehistoria, no era realmente un lobo en absoluto. En realidad, era una especie completamente diferente dentro de la familia de los cánidos. Era tan distinto que, después de este descubrimiento, se tomó la decisión de reclasificarlo fuera del género Canis y asignarle un nuevo nombre científico: Aenocion. Este hallazgo fue un bombazo. No solo descubrieron que el lobo terrible no pertenecía al mismo grupo que los lobos grises y otras especies de lobos, sino que también revelaron un dato realmente impresionante. Los lobos terribles y los lobos grises comparten un ancestro común que vivió hace unos 5.7 millones de años. Eso los convierte en parientes tan lejanos como lo son los seres humanos y los chimpancés, o como los leones y los guepardos. Un vínculo lejano, pero real. Este tipo de distanciamiento genético es tan significativo que los animales de estos géneros diferentes ya no pueden producir descendencia híbrida fértil entre sí. Las barreras biológicas son insuperables, lo que significa que los lobos terribles y los lobos grises, aunque compartieron un ancestro común hace milenios, son especies tan diferentes que no podrían cruzarse, incluso si lo intentaran. Así que con todo esto en mente, surge una pregunta que parece desafiar toda lógica. Si el lobo terrible ya no tiene parientes cercanos vivos, ¿cómo es que Colossal Biosciences, una empresa de biotecnología, ha logrado lo que muchos pensaban imposible? ¿Cómo han desextinguido a una criatura tan única y tan distante genéticamente? Lo que hizo Colossal fue un verdadero avance en el campo de la biotecnología, pero también un proceso muy sofisticado y fascinante. Para comenzar, seleccionaron un lobo gris, una de las especies más conocidas de lobos en la actualidad, y utilizaron una herramienta increíblemente poderosa: CRISPR. Esta tecnología de edición genética es capaz de modificar secuencias específicas de ADN de una manera muy precisa. Con CRISPR, los científicos de Colossal editaron 14 genes, de un total de 2.000 presentes en las células del lobo gris. Una vez que lograron editar esos genes, el siguiente paso fue aún más sorprendente. Tomaron la célula editada y la insertaron en un óvulo de un perro segugio, que es una raza canina utilizada en estos estudios. La combinación de estas dos células, la célula del lobo gris editada y el óvulo del perro, dio lugar a una célula híbrida. Esta célula híbrida fue implantada luego en el útero de una perra sustituta. El resultado de todo este complejo proceso fue el nacimiento de 3 animales. 2 machos, llamados Romulus y Remus, y una hembra llamada Khaleesi. La empresa asegura que estos 3 animales son una versión resucitada del lobo terrible, como si se tratara de una especie traída de vuelta a la vida. Sin embargo,
hay algo importante que debes saber. En ningún momento durante todo este proceso se utilizó ADN antiguo del lobo terrible. No se extrajo ni una sola molécula de ADN de los restos de este animal extinto. Este detalle es fundamental, ya que el proceso de edición genética fue diferente de lo que muchas personas podrían imaginar. Aunque tanto el lobo gris como el lobo terrible tienen aproximadamente 20.000 genes, existen diferencias genéticas significativas entre ellos. De hecho, se estima que las diferencias entre los dos pueden llegar a ser de 2.500 a 3.000 genes. Colosal no intentó recrear el ADN original del lobo terrible en su totalidad. En lugar de eso, editaron únicamente 14 genes específicos, y solo aquellos que se relacionan con características como el tamaño y el pelaje, que eran características del lobo terrible. Ninguno de esos genes fue extraído directamente del ADN del animal extinto. Este proceso, aunque innovador, plantea preguntas interesantes sobre la naturaleza de la desextinción. ¿Podemos realmente considerar a Romulus, Remus y Khaleesi como lobos terribles? ¿O son más bien una nueva especie, creada a partir de la genética de los lobos grises, pero inspirada en el lobo terrible de una manera muy diferente? Así que, llamar a estos animales lobos terribles realmente no tiene mucho sentido. Es como si tomáramos a un humano y le editáramos algunos genes para que tuviera más vello corporal, y luego afirmáramos que hemos creado un chimpancé. O, por poner otro ejemplo, sería como si modificáramos los dientes de un jaguar y dijéramos que hemos traído de vuelta al prehistórico Smilodón, ese enorme felino de los tiempos antiguos. No se trata de una recreación auténtica, sino más bien de una manipulación genética que pretende asemejar algo muy diferente. Personalmente, tengo la sensación de que lo que Colosal realmente está tratando de hacer es más una recreación de los lobos terribles que aparecen en la serie Game of Thrones, más que un intento genuino de traer a la vida a los lobos terribles históricos. La mayoría de las personas no conocen al lobo terrible desde una perspectiva científica o paleontológica, sino desde ese universo ficticio lleno de dragones y criaturas fantásticas. Y esto tiene sentido cuando observamos los animales que Colosal ha creado. La empresa ha diseñado lobos con características que recuerdan mucho a los lobos de la serie de HBO, y no tanto a los de la prehistoria. Esta teoría empieza a tomar más fuerza cuando consideramos un detalle crucial. Los verdaderos lobos terribles, aquellos que vagaban por las tierras de América del Norte hace miles de años, no eran de un pelaje blanco como los que Colosal ha creado. Los lobos terribles reales, según los registros fósiles, tenían un pelaje marrón rojizo, mucho más cercano a lo que vemos en los lobos grises actuales. Pero Colosal, en lugar de centrarse en este color más auténtico, optó por editar genes específicos para crear pelajes de un blanco más llamativo, que no tiene nada que ver con la apariencia real de los lobos terribles. Y si te adentras más en el proceso de edición genética, incluso puedes ver tú mismo los nombres de los genes que fueron modificados y los objetivos específicos de esas ediciones. ¿Te sorprende que se haya enfocado solo en características como el pelaje y el tamaño? Esto realmente no parece un intento serio de recrear una especie extinta, sino más bien un movimiento que tiene más que ver con generar ruido mediático. Es como un truco de marketing para atraer la atención y, sobre todo, conseguir financiación, algo que no es nada raro en el mundo de la biotecnología. Así que, en resumen, lo que Colosal está haciendo no es precisamente traer de vuelta a los lobos terribles, sino más bien crear una especie de híbrido moderno, inspirado en los lobos míticos de la ficción, más que en los lobos reales de la historia. Y aunque suena fascinante,
Todo esto parece estar diseñado más para captar el interés del público y los inversores, que para recrear con precisión una criatura prehistórica extinta. Pero vamos a ser realistas por un momento. Cada animal ha seguido un proceso de evolución durante millones de años a través de la selección natural. Este proceso, que se ha dado de manera lenta y constante a lo largo de las eras, ha formado a las especies tal y como las conocemos hoy. Intentar reproducir todo ese proceso artificialmente a través de la ciencia es casi una misión imposible. Es por eso que siempre insisto en que los animales prehistóricos que se extinguieron hace miles de años, aquellos que ya no tienen parientes cercanos vivos, no pueden simplemente ser traídos de vuelta, como si fueran piezas de un rompecabezas. Lo único que realmente se puede hacer es intentar crear un animal que se parezca al original utilizando herramientas como la tecnología CRISPR, tomando un pariente lejano como base. Esta herramienta de edición genética es poderosa, no hay duda, pero aunque el resultado pueda parecer similar al animal extinto, no podemos garantizar que ese animal pueda adaptarse a los nichos ecológicos actuales, que son muy diferentes de los que existían en el pasado. El ambiente ha cambiado, las interacciones con otras especies ya no son las mismas, y un animal recreado podría no sobrevivir fuera de un laboratorio o un entorno controlado. Quizás en el futuro lleguemos a ver algo como zoos de especies extintas híbridas, donde estos animales creados por ingeniería genética se exhiben como una curiosidad. Pero sinceramente, eso sería lo más cercano que podríamos llegar a una resurrección real. Nada más allá de eso. Ahora bien, si hablamos de animales que se han extinguido más recientemente, pero cuyos parientes cercanos aún existen, las cosas cambian un poco. En ese caso, sí, es posible traerlos de vuelta mediante clonación. Un ejemplo de esto es el caso del Ibex pyrenaico, que fue desextinguido, por así decirlo. Se logró una clonación exitosa porque teníamos su ADN intacto y también teníamos cabras, que pertenecen al mismo género, disponibles para actuar como sustitutas. Todo parecía prometedor. Sin embargo, el Ibex pyrenaico nació con vida, pero lamentablemente murió solo 7 minutos después de nacer debido a un defecto pulmonar fatal. Este trágico evento hizo que el Ibex pyrenaico se convirtiera en el primer animal en la historia que se ha extinguido 2 veces. Es una triste lección sobre lo difícil que es traer de vuelta a las especies extintas, incluso cuando la ciencia parece tener la respuesta.